El observatorio se veía más pequeño por la noche. No menos intimidante, sino comprimido, como si la montaña hubiera ido inclinándose con los años hasta apretarlo más de lo que debía. La nieve cubría casi toda la estructura, apagando el metal y volviéndolo pálido, sin vida. Arriba, la cúpula permanecía cerrada y quieta, atrapando apenas la luz de la luna entre las nubes rotas. Según el correo, la instalación estaba cerrada. Según los registros oficiales, llevaba cerrada 6 meses. Por eso, cuando vi la luz roja de emergencia encendida cerca de la entrada principal, lo primero que sentí no fue miedo, sino molestia. Claro, murmuré. Nada se cierra nunca del todo. El viento me empujaba mientras subía los últimos escalones, frío y constante. Mis botas crujían sobre la nieve demasiado fuerte. Cada sonido se sentía expuesto allí arriba, como si la montaña se negara a devolver cualquier eco. Introduje el código de acceso. La puerta se abrió de inmediato. Sin retraso. Sin resistencia. Dentro, el aire estaba más frío de lo que debería. No era el frío del exterior, sino uno más profundo, conservado, viejo. Un frío que sugería que nada se había movido en mucho tiempo, ni siquiera el polvo. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Las luces rojas parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Su resplandor alargaba las sombras por el pasillo, deformando barandillas y equipos hasta hacerlos irreconocibles. El aire olía ligeramente a metal, mezclado con aceite y algo más antiguo, quizá papel. Miré mi reloj. 11:18 de la noche. 4 horas. Eso era todo. Revisar los sistemas, confirmar el cierre, registrar cualquier anomalía y marcharme antes del amanecer. Sencillo. Rutina. Eso me repetía. Mis pasos comenzaron a resonar a medida que avanzaba, con un retraso mínimo. No lo suficiente para ser obvio, pero sí para sentirse mal. Me detuve y escuché. Nada. Ni generadores. Ni ventilación. Ni viento. El observatorio parecía contener la respiración. La sala de control estaba exactamente como debía estar. Monitores apagados. Consolas intactas. Una fina capa de polvo sobre casi todas las superficies. Excepto una silla, que no estaba recogida. Apuntaba hacia la consola principal, girada ligeramente, como si alguien se hubiera levantado con prisa. No la toqué. Fui directo al libro de registro montado en la pared. La cubierta estaba deformada, blanda por la humedad. Lo abrí con cuidado. La última entrada tenía fecha de hacía 6 días. Eso no era posible. La letra era limpia, deliberada. Sistemas estables. Cúpula sellada. Noche despejada. Debajo, escrita con tinta más oscura, había otra línea. Aún despejado. Sin nombre. Sin firma. Pasé páginas hacia atrás. Cuanto más retrocedía, más extrañas se volvían las anotaciones. Fechas tachadas y reescritas. En una página, la misma frase aparecía 3 veces, ligeramente distinta cada vez. El cielo no ha cambiado. El cielo sigue observando. El cielo está más cerca esta noche. Cerré el libro. Las luces rojas se atenuaron. Solo un poco. Entonces, desde algún punto alto sobre mí, dentro de la cúpula, lo oí. Metal deslizándose contra metal. Lento. Controlado. El sonido de algo que se abría. La cúpula se estaba moviendo. Y estaba completamente seguro de que no había tocado ningún control. Me quedé quieto, escuchando cómo la cúpula terminaba de ajustarse. El sonido no fue brusco ni alarmante. No hubo chirridos ni golpes. Solo metal deslizándose con una precisión inquietante, como si el movimiento hubiera estado esperando ese momento exacto para ocurrir. Me acerqué con cautela a la consola principal. Todas las pantallas seguían apagadas.
Ningún indicador de energía. Ninguna señal de actividad. Nada que explicara por qué la cúpula podía moverse. Acerqué la mano a los controles y la retiré de inmediato. Tocarlo se sentía como cruzar una línea invisible. El sonido cesó. No terminó. Simplemente dejó de existir. El silencio que quedó después fue distinto. Más denso. Como si el edificio hubiera cambiado de estado y ahora estuviera atento a mí. Mi reloj vibró suavemente. 11:41 de la noche. Fruncí el ceño. No podía haber pasado tanto tiempo. No recordaba haberme quedado quieto más de unos minutos. Tragué saliva y me obligué a aceptar la explicación más cómoda: estrés. Cansancio. La altura. Volví al libro de registro. Estaba abierto. Yo no lo había dejado así. Me acerqué despacio y bajé la linterna sobre la página. La fecha seguía siendo la misma, 6 días atrás, pero el texto había cambiado. Sistemas estables. Cúpula respondiendo. El pulso se me aceleró. Esa línea no estaba ahí antes. Estaba seguro. Debajo, en la misma tinta oscura, había una frase nueva. Ya está dentro. Sentí un frío recorrerme la espalda. Pasé las páginas con rapidez, casi con desesperación. Las entradas anteriores seguían allí, pero no eran exactamente iguales a como las recordaba. Las palabras parecían ajustadas, como si alguien las hubiera corregido después de que yo las leyera. El cielo no ha cambiado. El cielo se está ajustando. El cielo se está alineando. Cerré el libro de golpe. Las luces rojas parpadearon en respuesta. Una vez. 2 veces. Luego quedaron aún más tenues. Fue entonces cuando lo sentí. Un zumbido bajo, profundo, atravesando el suelo. No venía de ningún equipo en particular. Era más bien una vibración, como si la montaña misma estuviera transmitiendo algo. Salí de la sala de control siguiendo esa sensación, sin pensar demasiado. El pasillo me condujo hacia el eje central que llevaba a la cúpula. Allí estaba la escalera, perdiéndose en la oscuridad. Levanté la linterna. Arriba, el aire se movía. No era viento. No era corriente. Era actividad. Di un paso atrás. El zumbido se hizo más intenso, no como advertencia, sino como si hubiera registrado mi decisión. Y en ese momento entendí algo que me hizo apretar los dientes. El observatorio ya no estaba reaccionando a mis acciones. Me estaba siguiendo. No subí la escalera de inmediato. Me quedé al pie de ella, mirando hacia la oscuridad, sintiendo cómo la vibración recorría los peldaños metálicos. No sonaba como un motor. Era más lenta, más densa, como presión desplazándose a través de la piedra. Miré el reloj otra vez. 11:44 de la noche. Solo habían pasado 3 minutos desde la última vez. No lo sentía así. Respiré hondo y empecé a subir. Cada peldaño estaba helado, incluso a través de los guantes. Cuanto más ascendía, más presente se volvía la vibración. No aumentaba el volumen, pero sí la intensidad, como si el aire pesara más. La escalera terminaba en una plataforma estrecha, justo debajo de la cúpula. La abertura estaba ahí. No era grande. Apenas una franja curva en el metal, perfectamente definida. A través de ella se veía el cielo nocturno, demasiado nítido. Las estrellas parecían fijas, recortadas, como si no pertenecieran a algo en movimiento. La cúpula se había detenido exactamente donde quería. El telescopio ya estaba alineado. Sentí un nudo en el estómago. Yo no había encendido nada. Estaba seguro. Sin embargo, el instrumento apuntaba hacia un punto concreto del cielo, inmóvil, preciso, como si llevara horas siguiendo el mismo objetivo. Seguí la línea del telescopio con la mirada. Al principio no vi nada extraño. Estrellas.
Oscuridad. Profundidad. Luego noté la ausencia. No era un punto negro, ni una sombra. Era algo que no titilaba. No vibraba. No se desplazaba como el resto del cielo. Permanecía exactamente igual, sin importar cuánto me moviera. Di un paso a un lado. El punto seguía centrado. Me acerqué a la pantalla del telescopio. Estaba encendida. No había mensaje de inicio. Ninguna transición. Solo una imagen en directo. La cámara hizo un pequeño ajuste por sí sola, acercándose. Los datos comenzaron a desplazarse por el borde de la pantalla, coordenadas, ángulos, mediciones que cambiaban con una fluidez inquietante. Entonces apareció una nueva línea. Distancia del objeto, disminuyendo. Se me secó la garganta. Eso no es posible, susurré. El zumbido bajo mis pies se intensificó, como si hubiera respondido a mi voz. El telescopio volvió a ajustarse, siguiendo algo con una precisión imposible. El punto se veía más grande ahora. No más brillante. Más cercano. Y entonces lo entendí. No se estaba acercando a la Tierra. Se estaba acercando a mí. Las luces rojas se atenuaron otro poco y, por un instante terrible, el cristal del telescopio reflejó mi rostro pálido y tenso. Detrás de mi reflejo, donde debería estar el cielo. Algo parpadeó. Lento. Como un ojo que acababa de darse cuenta de que había sido visto. Retrocedí de golpe, casi perdiendo el equilibrio en la plataforma. El metal chirrió bajo mi bota, un sonido demasiado fuerte en aquel silencio suspendido. El zumbido no cambió. No reaccionó. Eso me heló más que cualquier ruido repentino. Miré el reloj otra vez. 11:46 de la noche. Solo 2 minutos. Sentía que llevaba mucho más tiempo allí arriba. La abertura de la cúpula se ajustó levemente. No se abrió más. Solo cambió el ángulo. Las estrellas se deslizaron juntas, como una sola superficie, todas excepto ese punto. Ese no se movió. El ojo. Bajé por la escalera casi a ciegas, aferrándome a los peldaños con demasiada fuerza. En cuanto mis pies tocaron el suelo, el zumbido se suavizó, como si algo hubiera aceptado mi retirada. Retrocedí por el pasillo, respirando con dificultad. Entonces las luces cambiaron. El rojo comenzó a latir. No como una alarma. Como un pulso. Entre cada destello, el tiempo parecía estirarse. Me quedé inmóvil, con la sensación de que moverme podía romper algo invisible. Levanté el reloj frente a mi cara. El segundero no avanzaba. Tembló una vez, y volvió a quedarse quieto. Las luces siguieron pulsando. En los intervalos, percibí algo más. Susurros. No eran palabras audibles. Era la idea de palabras, presionando desde dentro del cráneo, detrás de los ojos. No las oía, las sentía. El observatorio ya no estaba frío. Estaba caliente. Un calor incómodo, antinatural. Las paredes parecían acercarse con cada latido de luz, el techo descender apenas. Avancé por el pasillo despacio, midiendo cada paso, como si llegar demasiado pronto, o demasiado tarde, fuera peligroso. Regresé a la sala de control. El libro de registro estaba abierto. Yo no lo había dejado así. Había una nueva entrada. El bolígrafo descansaba sobre la página, moviéndose solo, trazando letras lentas, precisas. La tinta se hundía en el papel. No pude apartar la mirada. La frase terminó de escribirse. El bolígrafo se detuvo. Lo vio parpadear. Las luces se apagaron. Oscuridad total. Por un instante imposible, no hubo arriba ni abajo, ni sonido, ni tiempo. Luego, el rojo volvió. Mi reloj vibró. 12:02 de la mañana. 16 minutos desaparecidos.
La página del libro estaba en blanco. El bolígrafo había desaparecido. Y desde lo alto, débil pero inconfundible, escuché cómo la cúpula se ajustaba otra vez. No para mirar el cielo, sino para mirar hacia abajo. No levanté la vista. Sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas, que hacerlo cambiaría algo de forma permanente. Algo que no podría deshacerse después. Así que avancé hacia el pasillo de salida, despacio, manteniendo la mirada fija al frente, como si el aire mismo pudiera romperse si me movía mal. Las luces rojas permanecían estables ahora. Demasiado estables. Como si el edificio hubiera decidido que esta era la configuración correcta. El reloj vibró otra vez. 12:03 de la mañana. Un solo minuto desde el último salto. Eso era nuevo. El zumbido regresó, más profundo, atravesando el suelo, las paredes, mis huesos. Ya no venía solo de la cúpula. Estaba en todas partes. El observatorio entero parecía resonar, como si se hubiera convertido en un único instrumento afinado para algo que yo no podía ver. Llegué al corredor principal. La puerta de salida estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado al entrar. Más allá, la nieve caía de lado, detenida. Cada copo suspendido en el aire, inmóvil, atrapando la luz roja que se derramaba desde el interior. No era que el tiempo se hubiera detenido. Era como si se hubiera vuelto delgado. Detrás de mí, algo cambió. No pasos. No peso. Presencia. La sentí como se siente a alguien demasiado cerca en una habitación oscura, no por el sonido ni por la vista, sino por la certeza repentina de que el espacio ya no está vacío. La temperatura cayó en seco. El zumbido descendió a una frecuencia que me hizo doler los dientes. Hablé sin girarme. No se suponía que estuvieras aquí. Las palabras no hicieron eco. Fueron absorbidas. Una presión atravesó la sala, como una exhalación larga. Arriba, la cúpula crujió levemente. No se abrió más. No se cerró. Se relajó. Como si hubiera cumplido su función. Entonces lo entendí. El observatorio no había detectado nada. Me había alineado. El telescopio. Los registros. Las alteraciones del tiempo. Todo había sido calibración. Yo era la variable que faltaba. La presencia se acercó. La sentí detrás de los ojos, ajustando, enfocando, aprendiendo la forma de mis pensamientos como el telescopio había aprendido la forma del cielo. La salida seguía abierta. Di un paso hacia ella. El zumbido se detuvo. Todo se detuvo. Por un instante imposible, el universo entero pareció contener la respiración, esperando decidir qué dirección importaba más. Entonces el reloj vibró. 12:47 de la mañana. La misma hora a la que había llegado. La puerta detrás de mí estaba cerrada. Las luces rojas se atenuaron. Y arriba, muy despacio, la cúpula comenzó a abrirse otra vez. ¿Por qué ahora? Ya sabía exactamente dónde mirar. La cúpula terminó de abrirse sin hacer ruido. Sin fricción. Sin esfuerzo. Como si algo se estirara después de haber esperado demasiado tiempo. No necesitaba mirar hacia arriba para saber que el cielo ya no era el mismo. Se sentía más cerca, más pesado, como si la distancia entre arriba y abajo se hubiera plegado sobre sí misma. El reloj vibró una vez más. 12:47 de la mañana. Los segundos no avanzaban. Las luces rojas se apagaron por completo y, en su lugar, una claridad extraña descendió desde la abertura. No era luz de luna. No proyectaba sombras, las aplastaba. Alcé la vista. El cielo no estaba vacío. Tampoco estaba lleno. Estaba atento. Aquel punto inmóvil que había visto antes ya no parecía lejano.
Se extendía ahora a través de la abertura como algo inmenso presionando contra un límite demasiado pequeño. No tenía forma. No tenía borde. Solo intención. El observatorio vibró suavemente, como si reconociera que el proceso había concluido. El telescopio hizo su último ajuste y quedó fijo con un clic bajo y satisfecho. El libro de registro cayó de la pared y se abrió a mis pies. La última entrada ya estaba escrita. Alineación completa. Observador integrado. Entonces lo comprendí. El observatorio nunca se construyó para estudiar el cielo. Se construyó para enseñarle a algo a mirar. Y yo había sido la lección. La presión detrás de mis ojos aumentó, no como dolor, sino como manos acomodando pensamientos, girándolos hacia arriba. Sentí como mis recuerdos eran medidos, como la noción de distancia perdía sentido. Ya no sentía miedo. Eso fue lo más aterrador de todo. El cielo parpadeó. Y en ese instante entendí la verdad que había estado allí desde el principio. La cúpula nunca se abría para mirar hacia afuera. Se abría para dejar que algo mirara hacia adentro.